se sigue sumando, veo que ya somos 27. Van a ver que, bueno, tenemos el chat acá al costado, pueden ir escribiendo, pueden ir presentándose, si quieren contarnos de dónde son, si están en un club, en una organización social, para que los sintamos un poquito más cerca, para que podamos interactuar. Esta charla va a tener también habilitada la posibilidad de hacer preguntas, así que todo lo que Pablo y Camilo vayan comentando, ustedes nos pueden preguntar, yo los voy a ir leyendo. Y bueno, y aprovecho entonces que tengo la palabra antes de callarme y que los escuchemos a ustedes para presentarlos. Bueno, Pablo, los dos Pablos son licenciados en psicología. Pablo Nigro es especializado en deporte, actualmente se desempeña como coordinador de todo el área de psicología aplicada al deporte en el Club Atlético River Plate, lo podemos ver ahí con su remera, y además es el presidente de la Asociación de Psicología del Deporte en toda la Argentina, así que un orgullo nuevamente, gracias Pablo por estar acá. Y Camilo, que también es, como decía, licenciado en psicología, es profesor de hecho también, y trabaja hace 18 años con equipos directivos, asesorando muchas veces instituciones educativas desde las cuales su rol en las escuelas es el trabajo con los padres, ¿no? Ha liderado también muchos talleres y grupos como Escuela para Padres, y es un apasionado en todos los temas humanos, para desarrollar una paternidad sana, para promover el desarrollo de los integrantes de la familia, ¿no? Un poco lo que todos buscamos hacer desde nuestro lugar. Así que bueno, yo no hablo más, así los escuchamos a ustedes, les agradezco, le doy la bienvenida también a los 32 que ya somos, que nos están acompañando, y los invito un poco a ver esto, de que en tantos ambientes que tenemos de fútbol infantil, y especialmente en los contextos vulnerables, a veces suele ser común que los padres lleven adelante una conducta que resulta una influencia negativa, ¿no? Uno no lo quiere decir con tanta crudeza, pero a veces hay una presión que se ejerce o un comportamiento muy poco respetuoso que se da dentro de cada partido, de los torneos. El gritar puede ser moneda corriente, se pierde de vista la importancia de lo recreativo, de lo formativo que tiene el deporte, y entonces, frente a estas situaciones, muchas veces los profesores que nos han acercado la duda y la dificultad que les representa sentirse como incapacitados para actuar con los padres, ¿no? Porque de una manera uno es el referente con el chico, pero llega el padre que también tiene una autoridad. Entonces, bueno, ¿qué herramientas concretas nos pueden brindar Camilo y Pablo para trabajar con los padres e ir educándolos, entre comillas, no solo como espectadores, sino como formadores que ellos son de los chicos y que tanto tiempo pasan con los chicos cuando no están en nuestro lugar de entrenamiento? Así que gracias otra vez y cuéntanos un poco cómo educar a los papás. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paz. Quiero, ante que nada, agradecer a la Fundación. Recién recordaba con Camilo que la primera vez que me convocaron, que por suerte me convocan todos los años, para mí es un placer estar acá, fue después de ganar la Copa Sudamericana, que me acuerdo que fue al otro día a las 8 de la mañana, y bueno, fui dormido, pero muy contento por el logro obtenido, y fue como siempre un momento muy lindo de poder contar un poquito el trabajo que venimos realizando desde hace tantos años en el club. Yo siempre como que me jacto mucho de lo que es el área de psicología aplicada al deporte en River, por el hecho de que es un área que se fue formando muy de abajo, muy de a poquito, agradeciendo a los dirigentes que siempre nos dieron una mano gigante. Y bueno, y hoy también a la Fundación que nos ayuda muchísimo en todo lo que es la parte social del área que es psicología aplicada al deporte y social, ya que se sumó hace un año y pico nuestra querida Mechi Gijena, que es nuestra trabajadora social, y nos ayuda con todo lo que tiene que ver con el trabajo con las familias, con el trabajo con los diferentes aspectos, que era una pata que nosotros no teníamos. Y bueno, era junto con la Fundación, con el proyecto de los bolsones, todo eso, queremos agradecer a todos. Normalmente la Fundación, si los tengo que nombrar, de alguno me voy a olvidar, porque son un montón de gente que colabora con nosotros y nos ayuda muchísimo en todo este proyecto que tiene que ver con el acompañamiento de los chicos durante todo el proceso formativo
en la institución. Sabemos que River los va a formar como jugadores de fútbol con los mejores entrenadores, con los mejores técnicos, y nosotros tenemos la función de formarlos como personas, para que la formación sea de una manera integral, y cuando hoy, por ejemplo, vemos tantos chicos jugando en la primera división del club, uno se sienta que ha hecho un trabajo importante, que estos chicos realmente son chicos que se formaron de forma integral, son chicos que están haciendo su carrera, y no solamente los que llegan a River, sino los que están distribuidos por todos los mercados del mundo y que también pasaron por nosotros. Así que Gracias a vos. muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a la Fundación, y para mí, bueno, yo a veces se me va a notar un poco el fanatismo, la pasión por nuestro club, que la tengo, después de tantos años trabajando, pero también por ser parte de esta, como digo yo, la mejor institución del mundo. No quiero exagerar, pero vamos por ahí. Y un placer para mí estar al lado de Camilo, que es un prestigioso psicólogo que viene también trabajando en todos estos aspectos con la relación de los papás, de los chicos, y para mí es un placer compartir este momento con él. Así que bueno, vamos a hablar de esto de los padres, ¿no? De la relación padres-deportistas, teniendo en cuenta algo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en la pensión del club tenemos 85 chicos, y tenemos que intentar acompañarlos, pero lo que nunca vamos a poder hacer es cumplir el rol de los papás. Los papás son los papás, y ellos van a ser los grandes motivadores de los chicos, porque los chicos cuando hacen un gesto deportivo positivo, miran de costadito a ver el papá qué está haciendo, si sonríe, si le da una mirada de aliento, pero también por las situaciones también que genera el fútbol, esto de la posibilidad económica, esto de tener tanta presión, a veces los papis llevan al plano de ser los grandes obstáculos en la carrera de los chicos. Entonces, por un lado vemos padres que realmente juegan un rol importante en la carrera de los chicos, más allá de la vida personal, y vemos otros papás que también van a jugar un papel determinante como obstáculos en esta carrera tan larga y tan complicada que tienen los chicos, que llegan al club con edades de 8 o 9 años, imagínense el rol que necesitan ahí cumplimentar los padres para que los chicos puedan de a poquito ir creciendo e ir formándose. Voy a compartir un video, ¿cómo se llama? ¿El videíto o la presentación? Una presentación. Perfecto. Como yo no soy muy bueno con el tema de la... Te vamos mirando. Mientras armás, Pablo, Dale. aprovecho y voy diciendo algunas cositas. Este punto que trae Pablo, ¿no? Donde los padres pueden ser como grandes socios o grandes enemigos, si se quiere de alguna manera, de la formación de los chicos, creo que es importante también entenderlo en esto de la mirada que decía Pablo, ¿no? Los chicos buscan y obedecen a cosas que ellos suponen o sienten que los padres esperan de ellos. Entonces, nuestro trabajo como formadores y como formador de formadores va a tener que tener muy presente este juego como silencioso que se da en las relaciones, donde la mirada es el factor fundamental. Entonces, partiendo desde ese lugar, quizás podemos entender que la manera en la que nosotros vamos a invitar a los padres a que miren y se relacionen con sus hijos va a ser determinante en el éxito de cualquier acción, ¿sí? Así que nada, en esa línea vamos a tratar de llevar un poco la conversación hoy con Pablo y con Paz acá, abiertos siempre a las preguntas e inquietudes que se puedan presentar. Adelante, Pablito. No sé si se ve. Estamos viendo bien. Sí, se ve perfecto. Bueno. Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto, como decía Camilo, la relación de los padres con los chicos deportistas, ¿no? Chicos que han elegido una disciplina deportiva, que realmente la toman con una seriedad, que hacen lo que es la carrera del deporte, la carrera del fútbol, la carrera de la disciplina que elijan. Entonces, cuando hablamos, tenemos que arrancar pensando y entendiendo qué es el deporte, ¿no? ¿A qué me lleva el deporte? Porque normalmente los papás, cuando tenemos a nuestros hijos, los queremos involucrar dentro de un espacio de salud, dentro de un lugar donde ellos se sientan que el crecimiento va a ser saludable.
Y el deporte siempre es un espacio donde el chico puede sociabilizar de una manera efectiva, donde puede intercambiar con otros chicos el aprendizaje, y el deporte cumple como medio un factor vital e importante en la vida de los chicos. Entonces, cuando hablamos del deporte como medio, decimos que el deporte va a lograr que el desarrollo de la personalidad y el abrirse el aprendizaje, incrementar la autoestima a través del gesto y la acción motriz, el aprender a ser perseverante, tenaz, aprender a tratar de superar los obstáculos. Acuérdense que al principio esto tiene que ver mucho con lo lúdico, con esto de divertirse, de pasarla bien, de hacer algo que con otros chicos que sea un espacio de diversión, de crecimiento. Después, bueno, vaya a poquito apareciendo los diferentes objetivos que van a ir cambiando durante las etapas de formación deportiva. Pero al principio tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con esto de jugar sin trampas, jugar limpios, de entender que los que están del otro lado no son enemigos, son otros compañeros que van a ser en este juego los rivales de turno, y tratar de que entre ellos haya una relación, que no sea esto de la rivalidad de tenemos que ganarle sí o sí, ¿no? Que aprendan del juego reglado, que disfruten el juego reglado, y por sobre todas las cosas, que todo este medio permita que el chico crezca y se forme de la mejor manera posible. El deporte es un lugar donde nos permite aprender, nos permite conocer nuestros límites y posibilidades, el respeto hacia el otro. Cuando hablamos hacia el otro, hablamos del respeto hacia el adulto, hacia el otro compañero, hacia el equipo contrario, el entender la importancia de respetar las reglas del juego, que eso le va a servir no solamente para aprender el juego, sino para aprender conceptos vitales en la vida. Entonces, nos encontramos con una oportunidad cuando el chico comienza una carrera deportiva de poder encontrar en ese contexto un lugar de formación, un lugar de crecimiento y un lugar de diversión, por sobre todas las cosas. Cuando nos encontramos con el arranque de la carrera deportiva, tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos en las diferentes etapas. No es, cuando arranca no es que ya estamos pensando de que el chico sí o sí sea jugador profesional, esto va a ser un desarrollo de muchos años. Entonces, cuando hablamos de las diferentes etapas, arrancamos con lo que es la iniciación deportiva, estos chicos que arrancan a jugar, ¿no? El momento de que elige un espacio de encuentro y empieza a jugar, a aprender, a entender que hay un espacio donde yo me siento identificado, un lugar de pertenencia, donde me empiezan a incorporar nuevos valores de vida, nuevos valores de crecimiento, y ahí tiene mucho que ver el espacio, el contexto deportivo y el rol de los papás dentro de ese contexto deportivo. Acá, ¿no? Pablo, en este sentido, Pablo, perdón la interrupción, es muy importante. Creo que parte de la experiencia que venimos compartiendo en estos días previos a este encuentro y mucho de lo que conversamos con Paz y la gente de la Fundación, los padres confunden, probablemente porque no tienen muy claro qué está sucediendo en estas etapas, ¿no? O sea, cuáles son estos objetivos centrales en la formación de los chicos en esta etapa. Nosotros vemos chicos de 8, 9, 10 años tratados ya como cracks de nivel internacional, con exigencias muy elevadas, donde está todo probablemente puesto en el resultado y no en el desarrollo sano de estas cuestiones, ¿no? Hablaste de jugar, reconocer la identidad, el sentido de pertenencia y valores. En ningún momento aquí aparece la cuestión del resultado, del éxito como resultadista, ¿no? Entonces creo que es importante, y acá hay como un primer punto que me gustaría rescatar, poder transmitir a los padres qué es lo que estamos haciendo en esta etapa, compartir el objetivo. Es esa primera instancia en donde vamos a tratar de traer al padre de nuestro lado para que favorezca ese desarrollo tal como lo entendemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es muy importante el tema de las expectativas, lo que uno genera cuando habla con los padres. Me ha pasado muchísimas veces esto de escuchar, no, porque este 2014 es un crack. 2014, estamos hablando de un chico de 6 años.
que todavía no está desarrollado físicamente, todavía está arrancando la carrera deportiva. Y ya se lo pone con una etiqueta muy pesada de ser un crack. A veces el que compra esa etiqueta no es el chico, el que compra la etiqueta es el padre. Y ahí es cuando... Sí, y el chico obedece. El chico obedece, Pablo, porque entiende que es la manera que lo quieran. Digo, si simplificamos toda la ecuación, al chico se va a sentir querido si obedece de alguna manera esa demanda, esa exigencia del padre, ¿no? Entonces, si el padre demanda un crack, ¿el chico es crack o no lo van a querer? Sí, y también está el tema de tener que cumplir con eso de ser crack. Que uno, con el tiempo, en el desarrollo, va a haber diferentes etapas donde en algunos momentos sostenga esto de ser titular, de jugar, de cumplir lo que el papá quiere, y en otros momentos que no. Entonces ahí es cuando se empiezan a poner las cosas un poco pesadas, cuando el papá sigue exigiendo a un nene que siga satisfaciéndolo en relación a lo deportivo y que cumpla lo que tal vez él no pudo cumplir. Nosotros dentro de la psicología tenemos a un líder que es el señor Freud, que siempre decía, uno de sus textos, que los chicos son los que van a tapar los agujeros narcisistas, que tiene algo que ver traducido a esto de van a cumplir nuestros sueños, van a cumplir lo que quisimos nosotros en un momento y no pudimos, nuestros deseos. Entonces, aquel que le gusta la música le va a poner una guitarra a su hijo en el primer momento que su hijo pueda sostenerla. Y no sabemos nunca si el chico quiere o no, pero no importa, que él haga lo que yo quise hacer. Y eso es muy complicado, porque nosotros nos encontramos a veces cuando los chicos entran en la etapa de adolescencia, donde el deseo, que en algún momento fue instalado por el papá, por ejemplo, pasa mucho en deportes como la gimnasia artística, donde las chicas arrancan la competencia, arrancan a entrenar a los 4 o 5 años, y un día se encuentran que tienen 12 años y que entrenan 8 horas por día, 6 veces a la semana, y que no pueden tener la fiesta de 15, que no pueden salir, que no pueden hacer otras cosas, y ahí es cuando ellas realmente tienen que adaptar o tomar ese deseo, hacerlo propio, porque si no lo hacen propio, difícilmente puedan continuar. Bueno, pasa en todos los deportes esto. Entonces, al principio, el que instala ese deseo es el papá, y después va a haber un momento en la vida del deportista donde se va a tener que hacer cargo de ese deseo, porque si no, va a estar ejecutando un deseo ajeno, y eso realmente va a ser muy contraproducente para el crecimiento y la formación deportiva del atleta. Entonces, continuando, como decía recién, la edición deportiva, como decía recién Camilo, jugar, aprender, identidad, la pertenencia, instalar valores que tengan que ver con el fair play, que tengan que ver con la sociabilización con otros chicos. Cuando para pasar a la segunda etapa, que ya hablamos del desarrollo deportivo, acá ya nos metemos en lo que es la competencia. Ya empieza a haber un tema de tener que superar obstáculos, tener que competir, ser parte de un plantel, la constancia, un montón de herramientas que van a ser indispensables en toda la carrera deportiva. Un deportista que no es constante, que no es perseverante, seguramente se va a complicar muchísimo, porque va a haber muchísimos obstáculos. Si no lo sabe afrontar, si no lo sabe pasar, sí va a estar en una situación complicada. ¿Para qué? Para lograr lo que es la parte de elite, el momento de la carrera en el fútbol, la parte profesional, en el deporte amateur, lo que es el alto rendimiento en el deporte, y ahí sí nos encontramos con otros objetivos que tienen que ver con su carrera deportiva, con un nuevo modo de vida, con el éxito, con el tema económico. Entonces, fíjense cómo hay un desarrollo en los objetivos en la carrera del chico. No podemos pensar en lo económico cuando el chico recién está aprendiendo a jugar al fútbol o a hacer algún deporte, aunque el chico tenga destreza deportiva. Sí, Camilo. Es importante también, ¿no? Nosotros hablamos como de esta serie de objetivos escalonados y hablábamos hoy en la etapa de iniciación deportiva con los niños, ¿no? En las divisiones infantiles, y preguntaban recién ahí en el público cómo cortar el círculo, y yo creo que hay como dos patas muy importantes, ¿no? Por un lado, conocer a nuestros chicos, conocer a esos chicos que se van a convertir en jugadores, convertir a esos jugadores que se van a convertir en deportistas de élite, ¿no?
conocerlos desde chicos, y vos, Pablo, ahí en tu experiencia en el club, debes tener muchos casos donde ese conocimiento te permitió entender algo del entramado que estaba detrás. Muchas veces no lo vemos, ¿no? O sea, es difícil suponer todas las cosas que pueden estar pasando detrás, todas las expectativas cruzadas que pueden estar. Y nuestra herramienta principal, tanto la de los psicólogos como de los trabajadores sociales, como de los profes, como del que está ahí acompañando, es preguntar y mirar, ¿no? Preguntar, preocuparse por la persona detrás del deportista, y empezar a entender. Van a aparecer algunas palabras, ¿no? El esfuerzo que hacen mis viejos por mí, ¿no? El sacrificio que están haciendo para que yo pueda hacer esto. Bueno, ahí podemos empezar a ver algo de dónde está puesto o de quién es ese deseo que planteaba y que explicaba muy bien Pablo, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos la herramienta, no es mágico de decirle al chico, bueno, esto tiene que ser tuyo, sacudirlo y entonces resuelve y corta el círculo. Es un trabajo en paralelo que tenemos que hacer con los padres y poder llevarles tranquilidad, paciencia y la importancia de que para lograr ese objetivo que tienen, se tiene que dar todo este desarrollo inevitablemente que describía recién Pablo. Perfecto. Y un tema importante es cuando nosotros trabajamos mucho sobre la comunicación con los padres y tener un conocimiento de pequeños detalles que pueden llegar a jugar muy en contra en todo este desarrollo. Yo les quiero comentar una anécdota. Una vez, digamos, a un chico, yo siempre lo comento porque me parece que describe mucho esta situación. Digamos, a un chico que jugaba muy, muy bien, era un jugador volante, muy creativo, y nos acerca el entrenador pidiendo que, a ver, si podíamos acercarnos a este chico porque lo habían expulsado de los últimos partidos, se lo veía muy nervioso, estaba como alterado y sentía como que algo le estaba pasando. Después de varios encuentros con él, un día me dice, profe, porque somos todos profe, profe, el problema es que yo tengo que devolverle a mis hermanos que cada partido es la vida o muerte, me dice, porque yo tengo que devolver a mis hermanos todo lo que me dieron. A lo que me hizo mucho ruido que haya puesto a sus hermanos en ese lugar. Entonces, sabiendo la historia del chico, conociendo, como recién hablaba esto Camilo, de saber, de mirar mucho, de saber cómo estaba constituida la familia, sabíamos que venía una clase baja, que eran muchos hermanos. Le pregunté, ¿qué era lo que tenía que devolverle a los hermanos? Porque uno normalmente se siente en deuda con los padres, no con los hermanos. Entonces le pregunté cuál era la deuda con los hermanos y él me dijo, ¿sabe lo que pasa, Pablo? Que el único que come carne y postres danoninos en mi casa soy yo, porque en mi casa han elegido que yo, como voy a ser el jugador de fútbol, tengo que estar bien alimentado. Y eso era una carga de presión tan grande, que el chico no la podía sostener. Y estamos hablando de un chico de 14 años, 15 años, donde ya estaba con esa carga. Entonces, cuando hablamos de la presión, no hablamos de presión exclusiva del jugador profesional que tiene que salir a jugar con 60.000 personas. Hablamos también de un chico que se tiene que sostener en la pensión, porque la pensión es un beneficio. Si no logra sostenerse en la pensión, no puede jugar en el club. Y eso pasa en un montón de ámbitos. Como por ejemplo la gimnasia, recién le comentaba, la gimnasia artística, que está la mirada de la madre, porque la madre hace muchos esfuerzos y la lleva, pero ella tiene que desarrollar o lograr buenos resultados deportivos por la madre, más que por ella. Y eso juega un rol tremendo en los chicos, juega un papel tremendo en los chicos. Entonces cuando... Totalmente, Pablo, acá, perdón, en el chat comentan, ¿no? Cuando eso genera, más allá de que es perjudicial para el chico, que eso genera que a veces el chico quiera abandonar la práctica deportiva, ¿no? Que quiera dejar de practicar el deporte por miedo o por esa presión de saber que tienen que salvar a los padres o a la familia. Sí, lo he visto, Paz, esto en algunas familias que acompañé de manera como particular, por afuera de una estructura de club, con chicos que estaban haciendo fútbol, por ejemplo, pero hay un caso como muy concreto, y no para que lo pensemos, creo que el ejemplo es bueno,
no solo para que lo pensemos en niños, como decía Pablo hablaba de un chico de 14, 15 años. Yo trabajé muchos años con un aspirante a profesional en golf, un chico que venía de un origen bastante sacrificado, digamos, no llegaba a ser un contexto vulnerable, pero no era un deportista de clase acomodada, digamos, que tenía muchas condiciones, un entrenamiento, una disciplina para el entrenamiento brutal, ¿no? Toda la cuestión física y deportiva muy bien trabajada, que es un aspecto claramente esencial en la temática de la que estamos hablando. El chico llega a competir a nivel nacional como aficionado y en el Abierto de la República, unos meses antes de abandonar su carrera de golfista, el que le lleva los palos y lo acompaña en las rondas es el padre. El padre Rengo, 35 grados de calor al sol durante 6 horas. El chico no pasa el corte clasificatorio, teniendo muchas más condiciones que la gente con la que estaba compitiendo, y 4 meses después le hace un quiebre en la cabeza y dice: yo tengo que ir a la universidad a estudiar y salir a trabajar porque para esto no sirvo. Meses y años después, sigo trabajando con esa persona en la actualidad, todavía está la pregunta de si yo no tendría que haber seguido, si yo no me tendría que haber hecho profesional, donde claramente estaba presente no solo el sacrificio físico del padre en ese torneo concreto, sino todo el sacrificio económico que estaba detrás y las oportunidades que tuvo este chico, este deportista, contra sus hermanos, como decía Pablo. Entonces, muy importante nuestro rol, poder intervenir en esas dinámicas, siempre de manera respetuosa y cuidando la intimidad de las familias, pero es nuestro rol, ¿no? Tenemos que estar ahí. Y ahí es importante entender, muchas veces nos dicen son psicólogos del deporte, y nosotros no somos psicólogos del deporte, nosotros somos psicólogos. Fundamentalmente somos psicólogos que trabajamos en el ámbito deportivo. Entonces, por eso siempre trato de remarcar que nuestra área es de psicología aplicada al deporte. Llevamos a la persona al deporte y no al revés. Nosotros no vemos al deportista, nosotros vemos a la persona dentro del marco del deporte. Y eso es importante. Y los profes, Pablo, es lo mismo. Los profes son formadores, son educadores, no son específicamente entrenadores de fútbol, aunque así lo sean. Totalmente. No estamos viendo táctica nada más. Totalmente. Estamos formando y la tarea que muchos de los que están compartiendo con nosotros el espacio hoy, que es sacrificada, que muchas veces es sin ningún tipo de retribución económica a cambio, es pasión pura, es entrega pura, pero nuestro rol es de formadores de personas. Estamos ahí para contener, abrazar, alimentar muchas veces ilusiones, ilusiones y cuerpos, ¿no? Mentes y corazones. Y creo que, bueno, ese es el lugar en que nos tenemos que quedar y tener clara esta distinción, ¿no? Que vos señalabas. Sí, totalmente. Les levanto una pregunta que me quedó acá picando, si me permiten. Dicen, se refieren un poco a la presión de la que estábamos hablando. Dicen, pero eso no es alto rendimiento, como que la presión contribuye a lograr un lugar o lograr un grandes resultados, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿qué opinan ustedes con respecto a eso? Me parece que es una pregunta para tener en cuenta. ¿Cuándo la presión puede ser, entre comillas, esto lo pongo yo, ¿no? ¿Positiva o negativa? La presión es algo que el deportista va a tener que aprender a convivir. No es que la presión uno la puede inhibir o la puede sacar. La presión está. Y los deportistas aprenden a convivir con la presión. Pero siempre tenemos que entender qué herramientas tiene el chico para enfrentar a la presión. Entonces, si nosotros nos encontramos con un chico de 14 años, va a tener un puñado de herramientas muy distintas al que tiene un jugador profesional, que ya está formado. Por eso es muy importante entender, aceptar estos procesos. Estos espacios de formación y ir aceptándolos con lo que lleva el paso a paso, ¿no? Pensar que ya un deportista a los 12 años va a actuar de la misma manera que actúa un jugador profesional. Entonces, el alto rendimiento nosotros lo vamos a ver bien desarrollado cuando llegue el momento de lo que es la competencia, lo que es el jugador profesional. Acá estamos en la preparación del jugador profesional. Entonces, un chico de 14 años, cuando hablamos mucho de esto del exitismo, ¿no? Del ganar o perder,
Nosotros tenemos una sociedad donde estamos muy enfocados en el que gana es el mejor y el que pierde es el peor. Y eso realmente es muy, muy malo para el crecimiento del chico. La otra vez estábamos charlando con Martín de Michelis, que él está llevando, es entrenador en el Bayern Múnich, es entrenador de la categoría, creo que las menores de 19 años o algo por el estilo, y él nos decía que a partir de los 14 años en el Bayern Múnich, no los dejan, antes de los 14 años, no los dejan utilizar la camiseta del equipo, la camiseta del Bayern, juegan con otras camisetas. ¿Para qué? Para no generar esa presión. Y juegan dentro de un espacio que no es tan competitivo, no es el ganar o el perder. Nosotros, por ejemplo, hay otros deportes, como puede ser el rugby, el hockey, el básquet, donde hay diferentes etapas en la formación que son etapas de crecimiento. No te encontrás, al rugby no te encontrás a los 10 años compitiendo. No, haces encuentros de juego, donde vos jugás muchos partidos ese mismo día y no tenés la idea del que gana o el que pierde. Lo que ahí tenés es un encuentro y vos le preguntás al chico, ¿cómo te fue? Bien, la pasé bien. ¿Y ganaste? No, ganamos algunos, perdimos otros, pero no tiene la idea del ganar o perder. Ya va a llegar un momento en la carrera del chico, ya cuando entra a los 15, 16 años, donde empieza a competir. Acá, por ejemplo, en el fútbol, se está compitiendo desde tempranas edades. Y a veces eso juega un poco en contra de lo que es la formación y hasta el rol que cumplen los papás. Que los papás también van a querer que su hijo gane. Claro, se enganchan con el resultado. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos con los entrenadores, con todo lo que tenga que ver con la línea de divisiones menores, lo que nos preocupa a nosotros es que el chico llegue a la primera división, llegue a cumplir su sueño de vivir del fútbol. Saben que las estadísticas del fútbol, en AFAS, hasta hace poquito, eran que cada 100 chicos, 3 firmaban contrato. O sea que, ¿qué pasaba con nosotros 97? A nosotros eso nos tenía muy mal, porque cuando entrábamos a la pensión del club, que teníamos 100 chicos, decíamos, nosotros trabajamos por todos estos chicos, pero el sueño lo van a cumplir 3 nada más. Entonces, a partir de eso, junto a gente del CONICET, hicimos un trabajo de investigación para saber qué había pasado con 10 años de jugadores de River. Que era de la vida de 10 años de jugadores de River que se habían formado de las inferiores, de las divisiones menores, hasta la edad de jugador profesional. Y ahí nos dio una noticia muy linda, una noticia que realmente nos hizo sentir muy, muy orgullosos del trabajo. Más del 80% vivía del fútbol, más del 80% vivía en diferentes mercados, pero había cumplido el sueño de ser jugador de fútbol. Y ahí también nos cambió un poco la cabeza de pensar, nosotros, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Nuestro rol es formativo. Nuestro rol es preparar al deportista para que el día de mañana pueda cumplir su sueño de ser jugador de fútbol en este caso. Y no la idea solamente de que juegue en un lugar propicio, un lugar indicado como puede ser River. No, que pueda cumplir el rol, que pueda cumplir el sueño de ser jugador de fútbol. Y eso cambia. Y algo... Sí, Cami. No, para agregar algo de esto de la presión buena, mala, positiva, negativa que decía Paz, creo que si nosotros logramos ese primer objetivo de conocer a nuestros chicos, a nuestros jugadores, también vamos a saber y vamos a ir conociendo hasta cuánta presión puede ir soportando. A ver, es un ejercicio que vamos desarrollando, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho un título de Olé de hace muchos años, con un jugador que terminó siendo campeón en Racing, en el Racing que rompió los años de sequía, que debutó con Almagro, si no me equivoco, y a Olé le pone debutitis. ¿Qué había pasado? El jugador había entrado, debut profesional, un tipo grande, formado, ya había hecho todo su recorrido en inferiores, le bajó la presión en el partido, se desmayó, lo tuvieron que sacar, no duró. Ese mismo jugador, 5 años después, estaba dando la vuelta con Racing, fue titular durante todo el campeonato. Digo, hay algo, es la misma persona, estamos hablando de la misma persona, es más, su presión fue aumentando, yo no me quiero imaginar los jugadores de Racing en ese momento, lo que estaban viviendo. Pero ¿qué pasa? Fue desarrollando una habilidad para rendir con presión. Está claro, en la vida... creo que es, no me acuerdo ahora, creo que es Maradona, una frase de Maradona muy vieja,
presión es levantarse a las 5 de la mañana y salir a laburar para llevar comida a casa, decía algo por el estilo. Está claro que en todo lo que encaramos hay presión. El mundo nos presiona, los objetivos, las necesidades nos presionan. Desde chicos nosotros que tenemos que tratar de ir haciendo es ir exponiendo esas dosis de presión que los chicos pueden manejar. Y la única manera de descifrar eso es conociendo a nuestros chicos. Si no los conocemos, es probable que caigamos en un exceso de presión, ya sea en el resultado, en el rendimiento, en las expectativas, que los va a romper. Digo, ¿cuántas lesiones, Pablo, conocemos? Jugadores que se rompen inexplicablemente, porque es la respuesta a la presión, ¿no? Es ese crack de ese hueso, ese músculo que estuvo sometido a esa presión y que se rompió. Porque es la salida, es la fuga. Como mecanismo de defensa, ¿no? Para poder huir de esta situación que lo desborda. Y nos ha pasado de jugadores que han atravesado eso. Que hay que estar muy atentos para poder prevenir. Entonces, nosotros cuando elaboramos estrategias, no solamente pensamos en lo que está pasando, sino en lo que puede pasar. Y ahí es cuando realizamos los talleres de prevención que tienen que ver con todo tipo de prevención, para que el deportista vaya adoptando herramientas que le permitan tenerlas en el momento del obstáculo que se presente. Y todo lo que estamos hablando, esto de conocer que decía Camilo, tiene mucho que ver con lo que es la triada del deporte. El trabajo en conjunto para que el chico sienta la contención, sienta el apoyo. Y acá está la triada, que son los padres, el entrenador y los deportistas. Nosotros vamos a trabajar sobre estos tres agentes importantes, tratando de potenciar al deportista, pero a través del entrenador y de los padres. Por eso es muy importante entender que hay entrenadores que son ideales para cada edad, ¿no? Hay algunos que son ideales para la parte de iniciación deportiva, que saben cómo preparar al chico en la iniciación deportiva. Y hay otros que ya están más adaptados con todo el tema de los adolescentes, como ya están más inmersos en la carrera deportiva, ya están en unas etapas más avanzadas. Y acompañar a los padres. Y entender a los padres, cuando recién le contaba esta anécdota de este chico, no creen que el papá hizo algo a propósito. No es que el papá le generó esa presión al chico para que, bueno, porque el papá es malo y quería que el chico se bancara esa presión, o que el chico sí o sí cumpliera el objetivo de llegar a primera división y salvar económicamente a la familia. El papá había escuchado una charla de la parte nutricional del club, y en la charla él dijo: yo no puedo darle de comer a todos lo mismo, así que vamos a elegir para que el chico pueda estar nutricionalmente óptimo para poder rendir. Entonces, a veces tenemos que hablar con los padres, estar cerca de los padres, para también transmitirle información y decirle qué es lo mejor para el chico. Porque en esta situación, sí, era lo mejor en la parte nutricional, no era lo mejor en la parte emocional. Entonces, nuestro trabajo está muy relacionado con esta triada del deporte. Trabajar con los padres, con los entrenadores y con los deportistas. Bueno, acá en el chat comentan, por ahí levanto un poco algunas preguntas. Maiko Saguas dice si es mejor, en este sentido, un profe de educación física o un DT recibido en la etapa formativa. De que se ve mucho en el interior la falta de formación de las personas que lideran los equipos, ¿no? Yo creo que ahí, Pablo, lo que vos decías es que más allá del título, importa también el vínculo que genera, ¿no? El entrenador con los chicos y con los padres. Mira, ¿sabes lo que pasaba durante un tiempo? Y yo lo viví en otros clubes, cuando doy charlas o hay encuentros, donde pasa que eligen a los mejores entrenadores que tienen para que dirijan categorías grandes. Entonces, los mejores que dirigen la cuarta, la quinta, la sexta, que son las categorías donde termina el proceso formativo. ¿Y qué pasaba con las categorías chicas? Sí, bueno, poner que hay, poner a cualquiera que tenga ganas. Entonces ponían a uno que, la verdad, en la 9ª división o en las infantiles, alguien que, bueno, no era el mejor, pero... Y es todo al revés. Uno tiene que preocuparse por el inicio en la etapa formativa. Uno tiene que preocuparse por el chico que recién llega al club a edades tempranas y cómo lo vas a ir preparando. Que ahí, entonces, perdón, ¿no? Volviendo a la tríada, sí, ¿no? Que decías, digo, la importancia del rol de ustedes, o bueno, de las personas que están presentes en esta charla, teniendo conciencia de que hay que trabajar
ahí en conjunto con el entrenador, con el padre y con el chico para que haya un único mensaje, ¿no? Pues preguntan cómo se hace para contrarrestar la necesidad que tienen los chicos para devolverle a la familia esto que les brindan, digo, porque lo repito porque creo que es un tema recurrente, digo, entonces como aclarar, creo que ahí está la aposta a lo que ustedes decían, lo que decía también Camilo recién, ¿no? De este vínculo con los padres también es el rol de ustedes tenerlo, ¿no? Sí, tener consciente, a ver, así como la carrera del deportista, uno podría decir es corta a nivel profesional, porque son los deportistas alrededor de los 35 años, termina un poco su carrera, pero es larguísima la formación. Pensemos que son chicos que se iniciaron a los 6, 7 años probablemente, y recorrieron casi la misma cantidad de tiempo en las etapas formativas que en la carrera profesional. Entonces, si nosotros pensamos que son intervenciones, ¿no? Como yo intervengo en un club, voy, doy una charla, le hablo a los padres, los tiro de las orejas y eso ya está, resolví el problema, me voy a chocar de frente contra una pared enorme, ¿no? Creo que lo importante es entender que el trabajo es a largo plazo, a mediano plazo, que al menos podemos pensar que unos meses, un año los vamos a tener a los chicos con nosotros. Y creo que lo importante es, en ese sentido, ir teniendo estas reuniones periódicas con los padres, llamarlos de manera individual al club, al barrio, donde estemos congregados, laburando con los chicos, tener este ida y vuelta constante con el chico para poder detectar estas cuestiones, ¿no? Y que yo soy el único que come carne, entonces quiero devolver. Bueno, eso probablemente lo pudimos ver antes, lo pudimos charlar antes y pudimos intervenir un poco con la familia y llevar esto que decía Pablo, ¿no? O sea, sí es importante que coma carne, pero fíjate de qué manera esto que hiciste con las mejores intenciones termina afectando su rendimiento. Para eso, para decir cosas así, ¿qué necesitamos? Tener cierta confianza con la familia, ¿no? Ser como una palabra autorizada a la que los padres, bueno, nos confían sus hijos, pero tienen también que confiar en lo que nosotros tenemos para devolverles y confiar un poco en el camino. Por eso creo que también es importante mostrarlo a ese camino. Sí. Es mucha comunicación, ¿no? Mucho ida y vuelta. Sí, comunicación también y tener mucha claridad del mensaje, ¿no? No solamente el entrenador, sino todos los que coordinan el ámbito del deporte de la institución. Tener claridad de lo que quieren y cómo lo quieren, porque nos ha pasado de que nosotros les hablamos a los padres, de que sean padres que ayuden a los chicos, que los escuchen, que no generen ningún tipo de disturbios en la cancha, y después vemos un entrenador que está loco dentro de la cancha a los gritos. Entonces, el padre, viste, como que te mira y te dice, vos me estás pidiendo una cosa, pero dentro de la cancha ustedes hacen todo lo contrario. Entonces, es muy importante que el mensaje al chico le llegue de una manera clara y que no haya diferentes discursos, que venga el papá por un lado diciendo una cosa, el coordinador por otro lado diciendo otra cosa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un discurso, un mensaje, y que el chico sepa con claridad qué es lo que tiene que hacer, a qué viene el club, y cómo es este proceso de formación. ¿Y por qué lo sabe? Porque se lo dice el entrenador, porque está el psicólogo de trabajadora social también con la misma idea, el coordinador general. A veces nosotros decimos, no, las divisiones inferiores no son lugares donde se tiene que ganar o perder. Pero después en la cancha hacemos todo lo posible por ganar. No nos importa nada que ganar. Y ahí realmente el discurso es otro. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que no importa ganar o perder, que lo más importante es formarse, y después hacemos cualquier cosa por ganar, el chico realmente se desorienta. Y ahí es cuando nos metemos a encontrar y poder entender a los diferentes tipos de padres que nos encontramos. Entonces, en Mole del 91 diferenció distintos tipos de padres, que una vez, en una charla con los papás de una categoría, que siempre, nosotros hacemos charlas con todos los padres todos los años, ¿no? Donde le contamos cómo vamos a trabajar con los chicos, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra idea, y cuál es el rol que ellos tienen que cumplir, cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros y a los chicos al crecimiento deportivo. Y me acuerdo que, bueno, yo nombraba a cada uno de los padres y había un papá delante que me miraba y se reía, ¿viste? Cada uno, yo decía, bueno, están los padres entrenadores de la banda, ¿no?
están los padres excesivamente críticos, están los padres vociferantes. Y el hombre me miraba y se reía. Hasta en un momento lo miro y digo, pero cada uno que nombro te reís. ¿Por qué? Porque yo soy todos, me dice. Yo soy ese tipo de padre, soy todos. Y la verdad, la pasaba mal. El papá la pasaba mal. En cada encuentro del hijo la pasaba mal. Entonces, tuvimos que empezar a encontrar alguna actividad para ese papá, para que no esté tan metido en el rendimiento de su hijo, que sacarlo del rendimiento de su hijo y poder hacer actividades que permitan acompañarlo a su hijo. Entonces, cuando hablamos de los distintos tipos de padres, es lo que nosotros vemos sábado a sábado, domingo a domingo, en las tribunas de cada encuentro deportivo que juega el club. Entonces vemos entrenadores de la banda, esos tipos que saben más que el entrenador y le van a dar mensajes contradictorios constantemente al chico. Como por ejemplo, si el entrenador le dice vos subí, el papá dice no, quédate. ¿Qué hace el chico ante esto? ¿Qué lugar se pone? El entrenador, que él tiene que obedecer, le dice una cosa, pero el papá, que es el que cumple el rol más importante, le dice lo otro. Los padres excesivamente críticos, los que nunca están satisfechos. Entonces ahí nosotros tratamos de enseñarles a los padres lo que es la comunicación sándwich, que es el estímulo positivo, estímulo negativo y estímulo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, decirle al chico algo positivo, decirle algo que el chico se sienta bien, como por ejemplo, te vi muy bien físicamente, es como que creciste muchísimo. Para después decirle algo que yo le quiero decir, como por ejemplo, pero tenés que mejorar la definición, porque tuviste 2 situaciones y no las pudiste aprovechar. Pero sin embargo, termino con un estímulo positivo, decirle, pero igual te vi con una mejor pegada, te vi mejor parado en la cancha. Entonces, ¿qué logramos? Que el chico se abra, que el chico pueda recibir el mensaje que uno le quiere dar, y después que cuando termine el diálogo, el chico se vaya con una sensación positiva, pero sí con ese interrogante de lo que tiene que mejorar. Si yo arranco y le digo todo lo malo, y el famoso síndrome del auto, que el síndrome del auto es el papá que va cargando, auto, colectivo, lo que sea, va cargando todo lo que el chico está haciendo mal en el partido para después, cuando estén los 2 solos, vomitarle todo lo mal que hizo. Y el chico ya no escucha, ya se cierra. Entonces, esa crítica no es constructiva, al contrario, es una crítica que daña. Después están los padres... Y lo mismo, Pablo, perdón, lo mismo con los padres, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos enfrentamos en nuestro trabajo, todos los que estamos acá presentes, con ese padre que sabemos que es difícil, que es hostil, que nos va a cuestionar todo lo que le planteemos y que no está abierto a escuchar lo que tenemos para decir? Entonces, este tip de comunicación en sándwich es muy importante. Nosotros tenemos que entender que expectativas tenemos y tienen los padres sobre las cosas que les importan. Entonces, partamos de la base que a ese padre le importa eso que está sucediendo, ¿no? Que su hijo se esté desarrollando, que tenga en el futuro eventualmente una carrera profesional. Entonces, esa persona quiere estar ahí. Nosotros tenemos que tratar de que esté de la manera que nosotros creemos correcta y favorable para ese chico. Entonces, la importancia de valorarle, aunque sea difícil a veces, no vamos a decir que no, pero de valorarle las cositas, aunque sean mínimas, que creemos que hace bien como papá, que es traerlo, que es ser puntual, que es estar siempre ahí para su hijo. Poder por ahí en el medio, ¿no? Ese comentario como más negativo o esa crítica, ese aspecto a mejorar, poder planteárselo y decirle, mira, yo creo que tu hijo va a rendir mejor si vos lo llevás por este lado, ¿no? O sea, ponerle el aspecto de mejora, formularlo siempre, tratar de formularlo en positivo. Porque, ¿qué pasa? Si yo le digo, vos estás haciendo esto y esto a tu hijo le hace mal, lo más probable es que ese padre se enoje conmigo y no escuche el mensaje. Entonces, la importancia de, desde la comunicación, mostrarle un poco el camino. Y cerrar con un agradecimiento, y cerrar con un mimo, con un cheque bien el pibe, como de vuelta, contener, y vamos a empezar a generar esas alianzas con estos factores claves que son los padres en la vida de los chicos, ¿no? Pero me gustaba traerlo así como lo llevas, Sí. con el chico, con el deportista. Nuestro rol muchas veces es con los padres y es ahí donde nos quedamos mucho sin papeles, ¿no? Creo que llevarlo de esta manera vamos a tener más éxito.
Bien. Nos vamos a acordar del sándwich. Sí, Nos vamos a acordar. sí, No, digo que nos vamos a acordar del sándwich, es un buen tip ahí. ¿No? sí, bueno, me parece que es un tip que sirve muchísimo y que nosotros todo el tiempo, me acuerdo que después vienen los padres y me dicen, aprendí lo del sándwich. Sin duda. No sé de qué me está hablando, ¿de qué me habla? De lo que me dijiste el otro día. Ok. Pero bueno, también uno, recién antes decía Camilo lo del tema de estar mirando, ¿no? Y nosotros miramos, todo el tiempo miramos. Y miramos los papás en los partidos y tratamos de ver el papá de quién es para después poder acercarnos, poder hablar y poder cambiar ciertas conductas que van a ser contraproducentes para el rendimiento del chico. Entonces, por ejemplo, una vez un chico me dijo, mira, Pablo, si en la cancha hay 1000 padres, yo escucho la voz del mío solo. No es verdad. Porque es la voz, ese sonido de la voz que está todo el tiempo a los gritos diciéndole las cosas que tienen que hacer. Me acuerdo de un papá una vez agarrado al alambrado, estaba muy enojado porque su hijo no podía parar al volante contrario. Y estaba muy nervioso. Siempre hago el chiste de que los papás son jugadores que eran mejores que sus hijos, pero que tuvieron que dejar de jugar porque se rompieron las rodillas, todos. Entonces es como que ellos están jugando en lugar de su hijo. Y este papá estaba agarrado alambrado y no podía entender cómo su hijo no podía parar al rival. Hasta que en un momento enojado le grita, pero partilo al medio. ¿Y el chico qué hizo? Le pegó una patada que lo sacó de la cancha. Y cuando uno le veía la cara al chico, el chico se sentía como feliz porque había resuelto lo que le había pedido el padre. Pegar una patada y sacarlo de la cancha. ¿Qué pasó? Vino el árbitro y le mostró la tarjeta roja y se fue de la cancha. Y cuando le vuelve a ver la cara al chico, el chico no se sentía mal. ¿Por qué? Porque en definitiva había respondido a lo que le había pedido el padre. ¿Qué pasó? Cuando el chico sale de la cancha, el papá agarrado al alambrado y dice, tarado, ¿qué hiciste? Dejaste el equipo por uno menos. A lo que el chico se largó a llorar. Porque realmente estaba desbordado por esa crítica que tenía dos ideas. Por un lado, responder a lo que me pedís vos, pero por otro lado, no. ¿Por qué? Porque me rajan. Y eso lo desbordó al chico. Entonces, ¿con qué tenemos que trabajar? ¿Con el chico o con el padre? Totalmente. Acá, digo, quedan los últimos minutitos. No sé si quieren resaltar alguna idea principal. Preguntan en el público cómo hacer con los padres separados, que a veces uno no lleva al hijo porque le tocaba al otro, o sobre todo cuando hay temas de adicciones, ¿no? Acá es muy importante que los padres jueguen a favor del nene, jueguen a favor del chico. Entonces, si para el chico cada sábado va a ser toda una situación de conflicto para saber quién va a estar, quién no va a estar, si están los dos juntos, están los dos separados, bueno, no pasa en el deporte, pasa en la vida. ¿Entendés? Que los papás, cuando tienen un hijo, se pueden separar, ellos se pueden separar sus vidas, pero no se separan del todo, porque están sus hijos de por medio. Y tienen que hacer todo lo necesario para que sus hijos tengan un crecimiento en un contexto sano. Y a veces pasa de que no, porque el que me quiere traer es mi mamá, pero mi papá también quiere venir, pero mi mamá no quiere que él venga. Bueno, todo esto el chico lo va viviendo previo a un partido, donde él tendrá que estar disfrutando de lo que va a hacer, y no estar pensando de lo que pasa fuera de la cancha, que sus padres se estén matando. Entonces, creo que me parece que terminamos con esto, Cami, ¿te parece? Sí. Son 5 áreas de la orientación a los padres, que es aprender a controlar las propias emociones y favorecer emociones positivas en los hijos. Esto que acaba de decir Cami recién, de poder, por medio de la comunicación sándwich o por medio de entender qué es lo mejor para su hijo, ayudarlo, acompañarlo, ser motivador de su hijo y no ser un obstáculo. El padre equilibrado, tenemos más padres desequilibrados que padres equilibrados, le digo la verdad, pero el padre equilibrado es el que sabe entrar y salir, es el que sabe hablar en el momento que tiene que hablar, es el que sabe callar cuando se tiene que callar y es el que sabe que cuando el chico entra al club, él pierde un poquito ese rol de papá, porque ahí el entrenador se va a encargar de cumplimentar ese papel. ¿Por qué? En el club el que manda es el entrenador, no es el papá. El papá que logra entender todo esto es el papá que va a jugar a favor de su hijo en todo momento. Aceptar el papel de entrenador, como les dije antes, aceptar los éxitos y los fracasos.
estar orientados para la motivación y la mejora. Se puede ganar, se puede perder, se aprende mucho más cuando se pierde. Un ladrillo del éxito es la derrota y hay que saber canalizarla. Y ahí está el padre para contenerlo, para hablarle, para enseñarle cuando termina el partido. A veces los chicos están muy angustiados por la derrota y el papá está más angustiado que los chicos. Y eso, en definitiva, no tiene ningún tipo de contención para el nene. Entonces, que el papá esté entero y que sepa que está en una etapa formativa, la dedicación e intereses adecuados, que el papá que esté presente, el papá y la mamá que estén presentes. Yo siempre cuento la anécdota de un profesor de educación física que quería que su hijo haga deporte, y el hijo era uno de los mejores jugadores de ajedrez del país sudamericano, y para el papá eso no era deporte, entonces no lo acompañaba a ningún lado, y el chico viajaba por toda la Argentina compitiendo en el ajedrez a los 14 años solo. Y un día le pregunté y me dijo, que mi papá no sabe nada de esto, y la verdad no le gusta. Pedí una entrevista con el papá y el papá me dijo, a mí no me gusta eso, esto que hace mi hijo no me gusta. Yo quiero que transpire, el hijo era uno de los mejores jugadores de ajedrez, hasta que hubo que lograr que el chico le enseñara a jugar al ajedrez al hijo, que el papá podía entender qué es lo que hacía el hijo, la actividad del hijo, para que lo empiece a acompañar y sea un papel determinante en la carrera del chico. Y ser modelo del autocontrol. Si mi hijo está dentro de la cancha y mira para afuera y viene un papá que está agarrado al alambrado insultando al árbitro, mi hijo seguramente primero va a sentir vergüenza y después puede ser que tome las mismas conductas que el padre. ¿Por qué? Porque va a creer que eso está bien, que eso es lo correcto. Entonces, el modelo es fundamental para la educación. Educo más con el modelo que con las palabras. Teniendo en cuenta que la comunicación, las palabras, solamente es el 7% de la comunicación. Todo lo otro tiene que ver con el gesto y el tono. Así que lo que le decimos a nuestro hijo no pesa tanto como lo que nosotros le mostramos a nuestro hijo. Más y Pablo, por lo que decís. Sí, una cosita con esto último del autocontrol, porque tampoco se trata de poner a los padres en jaulas transparentes de vidrio donde no se escucha y no pueden salir y no pasa nada, sino es tratar porque no es como contener esos impulsos, sino también es entender lo que está pasando de ahí, ¿no? ¿Por qué a nosotros, entrenadores, formadores, psicólogos, padres, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que muchos también somos padres en esto, tenemos que tratar de entender qué es lo que nos está pasando, y muchas veces no tenemos nadie que nos favorezca la pregunta o la posibilidad de pensar qué nos está pasando a nosotros como padres en el desarrollo de nuestros hijos y en las decisiones que toman nuestros hijos. Entonces, nuestro rol de vuelta como formadores tiene que ser el de poder facilitar esas preguntas, que son las que van a permitir que la cosa se pueda transcurrir más en armonía. A ver, yo puedo ser un tipo calentón, temperamental y que pierdo la paciencia rápidamente, pero si hay otro que me ayuda y me pregunta ¿por qué? ¿Qué es lo que te está pasando acá? Y nos podemos sentar tranquilos a la salida de un entrenamiento y conversarlo, quizás empiezo a construir de ahí una nueva manera. Es un poco este ejemplo del ajedrecista que le enseña a su papá a jugar al ajedrez y el tipo empieza a entender un poco más y lo acompaña a lo que el hijo disfruta. Porque si no tendríamos que ser todos futbolistas, ¿no? Digamos, con lo que nos gusta el fútbol en Argentina, seguro. Bueno, exacto, lamentablemente tenemos que cerrar. No quiero dejar de agradecerles a los dos y a las 50 personas que nos estuvieron acompañando. Yo voy a cerrar acá. Los invito a todos los que están presentes a que vayan a salas y elijan las charlas que están ahora transcurriendo en paralelo. Y bueno, gracias otra vez, va a quedar igual la charla grabada y la vamos a compartir después, pero un lujo y bueno, seguiremos en ese camino de educar también a los papás. Bueno, gracias Paz, quedan ahí nuestros contactos, por cualquier cosa estamos a disposición y gracias a todos por la participación y por la invitación para estar acá. Fantástico. Muchas gracias a todos y bueno, como dijo recién Cami, ahí están nuestros correos, nuestras páginas de Instagram. Cualquier mensaje, cualquier duda o que quieran consultar, estamos a disposición. Muchísimas gracias a la Fundación y a todos ustedes por participar de esta jornada. Un placer. Saludos para todos. Nos vamos a las otras salas entonces. Gracias. Chao a todos. Gracias. Bueno, ahí quedamos. Ahí se va yendo la gente, Pablito. Sí, quedamos los dos solos. No, ahora bueno, quedan
20 personas todavía quedan ahí dando vueltas. Bueno, es para 2 horas y media, 3 horas de charla. Absolutamente. Pero bueno, como decíamos, quedamos a disposición de todos. Perfecto. Gracias por el Instagram y el mail para cualquier mensaje. Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos. Cami, Chau a todos. abrazo. Hasta luego. Chao, Pablito.